Hola, bienvenidos amigos a un nuevo episodio de nuestro podcast Uno Más. Estamos con mi amigo Marcos. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo estás, Jimmy? Bien, ¿y tú? Bien, acá expectante hoy, con mucha alegría, mucha ansia de lo que tenemos para hoy. Sí, bueno, y solamente recordar que este episodio estamos conversando sobre más iglesia. Y quisiera un poco ayudar a la gente que no nos vio o quizás una ayuda de memoria de lo que hablamos el capítulo anterior, Marco. Para ti, ¿qué es lo que es la iglesia? En breves palabras. Bueno, la verdad que el tema que tocamos nosotros el capítulo anterior quedó bien claro. Para mí es una experiencia, más que una experiencia, es una forma de vivir. Una forma de vivir donde vimos claramente en la Biblia que es necesario vivir en comunidad. O sea, efectivamente. Nosotros no podemos decir yo soy iglesia solo, sino que te necesito a ti, necesitamos vivir en comunidad, estar y la dependencia, más que dependencia, la fortaleza que genera esto es increíble. Efectivamente. Bueno, mencionar que la palabra iglesia viene, ¿cierto?, del griego eclesia, que significa reunión o asamblea, y principalmente nosotros hacemos iglesia cuando nos juntamos con un mismo espíritu, con un mismo pensar y adoramos al Señor. Eso es la iglesia. Es el cuerpo. Ese es el cuerpo, efectivamente. Bien, y hoy vamos a hablar sobre la calidad versus cantidad. Así es. Sí. Es un tema que es súper importante que lo conversemos. Quizás salgan algunas chispas por ahí, rayos del cielo, pero sí. ¿La iglesia pierde calidad cuando crece? Wow. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, buena pregunta. Bueno, antes de tirarnos al tema, quisiera primero también saludar a la gente que nos ha estado siguiendo, que ha dejado sus comentarios en los capítulos anteriores, que siempre se conecta. Muchas gracias por conectarse. Y bueno, la invitación siempre cordial que sigan enganchados ahí a nuestro podcast. Bueno, en respuesta a lo que tú me decías, Jimmy, el problema es que sí, que muchas veces pasa donde vemos que hay iglesias, ¿cierto? Hay congregaciones donde vemos mucha gente, numerosa gente, ¿cierto? Iglesias muy grandes, qué sé yo, con muchas actividades, con muchos miembros, pero también hemos visto que hay un número grande de cristianos que han abandonado esas iglesias, que son cristianos que no tienen dónde estar, porque quizás están desconformes, con razón o no, ¿ya? Han tenido problemas y hay muchos que están pimponeando en muchas iglesias. Eso quiere decir que la calidad de donde han estado no ha sido buena, ¿cierto? Más allá, vuelvo con lo mismo, más allá que hayan tenido razón o no de estar ofendidos o lastimados por alguna situación, es que ya no están. ¿Cierto? Entonces yo creo que sí, que muchas veces se toma esto de, oye, vamos a juntar más gente, pero descuidamos lo esencial. Efectivamente. Ahora, la calidad uno la podría decir que es un poco subjetiva, porque sí, para algunas personas la calidad quizás puede ser la silla donde se sienta, claro, la infraestructura, el audio, la iluminación, las pantallas. Claro. Quizás se esté pensando de esa calidad. Es que eso nos lleva justamente a diferenciar las cosas. Ahora, para ti, ¿qué es algo de calidad? Tú cuando tú vas a comprar algo comercial. Bueno, sí. En las empresas se ve mucho de que se invierte mucho en lo que es la calidad del servicio del producto. De hecho, hay normas que están en todas las empresas, la ISO 9000, 9001, claro, que lo que velan ellos es que tener un proceso de calidad del servicio para que finalmente el cliente tenga una buena satisfacción, claro, y que el cliente finalmente vuelva a comprar. Exacto. Eso es la calidad que tienen las empresas. Por ejemplo, exacto, sí, justamente porque hay unos parámetros que miden, sí, pero nosotros a nivel usuario, por ejemplo, yo estoy tomando este café, digo, qué rico café. No, oye, ¿tendrá este café la certificación 9001? No. Yo voy a sentir el sabor, voy a sentir que no suena, no sé, no es tan agrio, no sé, o realmente es intenso. Voy a probar la calidad según lo que yo percibo. Efectivamente. ¿Cierto? Pero hay normas. Pero hay normas, exactamente. Hay normas que te dicen, oye, este café es de calidad o no es tan de calidad. Claro. Bueno, este café, Marco, es de calidad. Es bueno, ¿no? Sí, es rico. Es de muy buena calidad. Y importante eso, porque en la iglesia igual nosotros tenemos una norma.
no Sí. tenemos la norma ISO 9000 que nos esté fiscalizando los procesos de Claro. los productos, etcétera, pero sí tenemos una norma y la norma la tenemos clara, que es la Biblia. Esos son los parámetros, Sí, sí, ¿cierto? sí. Que tenemos que nosotros no podemos sobrepasarnos de esos Claro, parámetros porque ahí exacto. estaríamos incumpliendo la calidad, Exacto, ¿verdad? de la sí, iglesia. sí. Ahora, qué feo igual es cuando alguien compra algo y se siente defraudado, ¿cierto? No te ha pasado que tú vas a comprar algo o compras algo por internet y llega a la casa y la cuestión era mala. Sí. Esa sensación también hay que expresarla. Hoy los consumidores, escúchenme, ¿cierto? Pasa así que uno siente que no era lo que esperaba. ¿Por qué lo comento? Porque quizá, viendo un poquito más atrás lo que comentaba atrás, de gente que quizá ha ido a una iglesia y se sintió defraudada, ¿cierto? Pero ojo, no perdamos el objetivo a lo que es la calidad y justamente lo que tú estabas hablando recién. Mucha gente va a una iglesia, si veamos si es de buena calidad y veo las luces, la silla, si hay aire acondicionado o no, si la gente va bien vestida o no. Yo creo que eso no, y ahí es donde nos tenemos que tirar. Efectivamente, justamente eso que acabamos de nombrar y lo que acabas de nombrar tú no es la calidad que nosotros tenemos que mirar al momento de ir a una iglesia. Muy Nosotros no podemos clasificar una iglesia que si es de calidad o no cuando tú entras y tiene una buena infraestructura, una buena iluminación. Eso es bueno, eso es cómodo, confortable, todo lo que tú quieras Claro. colocarle como adjetivo, ¿verdad? Pero la calidad de una iglesia tiene que ir mucho más allá y es algo mucho más profundo que algo que podamos ver. Bueno, entonces Jimmy, esto nos lleva a una pregunta. ¿Cómo medimos la calidad de una iglesia? Bueno, la calidad de una iglesia no se puede mirar por la infraestructura. Partamos de esa base, Ok. ¿verdad? No es porque nuestros ojos nos puedan mostrar. No es por la iluminación, no es por la pantalla gigante que tengamos, ni por las sillas que tengamos. No es esa calidad. La calidad se tiene que mirar mucho más profundo y es partiendo de los líderes. Ok. O sea, los líderes tienen que ser personas de buen testimonio, tienen que ser líderes espirituales, líderes que las personas que estén ministrando y predicando sean personas capacitadas en la palabra. Recuerda que el apóstol Pablo habla sobre que no cualquier persona podría enseñar. Exacto, sí, que no colocáramos personas, como dije, neófitos en la fe. Neófitos. Claro. Y lamentablemente nosotros en las iglesias caemos en utilizar a gente que quizás Sí. tiene toda la buena intención, quizás son personas fieles, pero no son personas capacitadas. Ok. Entonces, uno de los problemas que la iglesia de Jesucristo está teniendo es que coloca personas que no están capacitadas. Y ahí hay una responsabilidad de los líderes, porque el líder, el pastor o los líderes deberían invertir más tiempo en capacitar justamente a esos fieles para que el día de mañana ellos puedan enseñar. Eso me recordaba algo que aprendí esta semana anterior sobre los líderes. Por ahí me decían, el líder, alguien dijo por ahí que un líder es clave o es un clavo. Entonces, sí, Está buena esa, ¿eh? y no hace entender que Dios llama, ¿cierto? A quien quiere capacitar. Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Ahí era también esa frase que llamó mucho la atención. Entonces, muchas veces esperamos que, oye, esta persona sí va a andar bien porque tiene todo esto. Ojo, no. Hay dos cosas. Primero el llamado, ¿cierto? Pero también, y muy relevante lo que tú dices, que tenga que tener, debe tener la capacidad para desempeñar esa función. Y lo que tú comentas, Marco, es justamente la misión de la iglesia, ir y hacer discípulos. Exacto. Y hacer discípulo, como acabamos de ver en el capítulo anterior, significaba tener tiempos con tu discípulo, tiempo de enseñanza, tiempo de preparación. Y recién ahí, una vez que estén preparados, se envían. No al revés, no se envían antes de preparar. Claro. Y yo creo que uno de los problemas que comete la iglesia y que he cometido yo también, puedo decir, es que en utilizar gente que quizás no esté 100% preparada, pero sí una persona que tenga una buena intención, un buen corazón. Y eso tiene un motivo, porque los pastores no hacen eso por hacerlo o porque Claro. piensan que es irse en contra de la corriente. No. El motivo es que la gente que está preparada, muchas veces esa gente no tiene la intención de trabajar en el reino del Señor. Ah, mira. Hay un estudio que indica que el 10% de la membresía de una iglesia
es la que está 100% involucrada en la obra de Jesucristo. Wow, el 10%. El 10%. Imagínate una iglesia de 100 miembros. 10 personas son las que están Wow. fieles y van a todas. Ya. Y 90 personas van a la iglesia, se gozan con el Señor y después se van para la casa. Por eso, ahí en esa frase uno se da cuenta y realmente debemos tomar el peso de lo que es formar personas que estén ahí, que estén capacitadas, que sean fieles, que estén a todas. Ahí creo que es un tema muy Claro, importante. y lamentablemente esto pasa en la iglesia y los pastores tienen que hacer, caen en estos Claro. problemas, en estas interrogantes que hago ahora. Ahora, el tema ahí es que debemos preparar gente. Y si es necesario, pastor, que estés predicando todos los domingos tú solo porque no tienes gente preparada, pero invierte tiempo en discipular, Yeah, porque eso va a traer un fruto el día de mañana. perfecto. Bien. Otra de las cosas que podemos medir la calidad de una iglesia es la preocupación de los líderes a la membresía. Ok. ¿Ya? Yo he estado en iglesia donde he ido y me estuve congregando un tiempo y pasé desapercibido. Y fue no un tiempo corto, sino Pasaste que piola, así como que... fue un tiempo largo. Ya. O sea, estoy hablando de meses. Ok. ¿Ok? Entonces, ahí hay una preocupación. Y es porque puede ser que la iglesia era muy grande, había mucha gente, pero ahí es donde está, porque un pastor... Pero ojo, tú acabas de mencionar algo importante, porque la iglesia era muy grande. O sea, hay esa excusa que la iglesia sea grande para que no pesquen a una persona durante meses. Yo creo que no. No es excusa. De hecho, justamente lo que quería decir, que un pastor no puede liderar a 200, 300, 400, 500 personas. Claro. El pastor, cuando la iglesia crece exponencialmente, lo que debe pasar ahí es tener líderes que lideren no más allá de 100 personas. Claro. Entonces, cuando tú ves a una persona que viene a una iglesia, los líderes tienen que estar atentos a esa persona, tomarle los datos, preocuparse, tener un seguimiento. Bien. Entonces, una iglesia de calidad es aquella que se preocupa de sus miembros, Bien. que no es solamente un número, sino que está preocupado realmente. Y claro, el pastor no puede estar ministrando a 300 personas, pero por algo se tienen que levantar líderes que les ayude a la obra ministerial. Claro, y eso es una cadena, porque si revisamos un poquito los puntos que venimos hablando anteriormente, si tenemos líderes con un testimonio, con vida espiritual ejemplar o que sean responsables, ¿cierto? Vamos a tener personas con experiencia. Y si tenemos personas con experiencia, va a suceder eso, ¿cierto? Que la membresía va a ser atendida, porque todo lo demás ya se hizo. Es un buen punto. Lo otro que también podemos ver, una iglesia de calidad, es la iglesia que predica la sana doctrina y no tiene miedo de confrontar el pecado. Okay. Esa es una iglesia de calidad. Y yo creo que si lo colocamos de orden, este es el primero. El primero. El primero. O sea, una iglesia de calidad es aquella que predica la sana doctrina y que confronta el pecado sin miedo de que la gente se vaya. Sí, hoy por hoy, bueno, pasa más en iglesias norteamericanas, ¿cierto? Bueno, hace unos añitos atrás también, donde veíamos que muchos pastores, iglesias, mega iglesias, tenían un mensaje muy superfluo, muy comercial, muy ven a la iglesia y Dios va a solucionar todos tus problemas, pero justamente no atacaban o tenían miedo de la confrontación del pecado, por miedo de que la gente se vaya. Y eso ha sido una tendencia, lamentablemente. Entonces, Jimmy, me surge esta pregunta, hablando de este versus, ¿cierto? ¿La cantidad no es calidad? La calidad y la cantidad se deberían mirar como una cara de la misma moneda. Okay. Es decir, ambas tienen que ir de la misma forma. De hecho, cuando tú tienes una iglesia de calidad, por consiguiente vas a tener cantidad. Okay. Ahora, es importante entender esto, que nosotros no es que estemos en contra de la cantidad, y esto es súper importante dejarlo explícitamente. Claro. De hecho, todas nuestras iglesias deberían ser megas iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros nos mandó Dios a predicar la palabra del Señor, y entre más gente reciba el llamado de la salvación, Claro. mejor. Exacto. Mejor. El problema es que no podemos medir el éxito de una iglesia por la cantidad. El éxito de una iglesia se mide por estar haciendo la voluntad de Dios,
no Ok. por la cantidad de personas que yo pueda tener. Perfecto, perfecto. Ahora, también es bueno recalcar que hay varios citas bíblicas, ¿cierto?, donde se demuestra esto. Yo me recuerdo ahora una sobre, bueno, el mismo ejemplo de Jesús y sus discípulos. Jesús no tenía 12, ¿cierto? Y tú me decías también, uno no era muy convertido, pero eran pocos. Pero de ellos, o sea, Jesús los discipuló, los formó, le dio tiempo de calidad a esos pocos y siendo ahora una iglesia universal, ¿cierto? Efectivamente. De hecho, de poco, yo siempre lo digo, de poco se puede hacer mucho. Exacto. De lo poco se puede hacer mucho. Y vemos una historia en la Biblia que es la historia de los 300. Los No de los 300. 300, la película 300, sino que los 300 de Gedeón. Ok. Que yo estuve haciendo un análisis estadístico, Ujú. ¿ok? de que Gedeón fue a una guerra, ¿verdad? Sí. Y fue con 32.000 israelitas Ok. versus a 135.000. Wow. O sea, era 4-1. Es decir, cada israelita debía matar a 4 enemigos Eran los madianitas. madianitas. Eso para que aquellos que estén escuchando se acuerdan de ese pasaje. Entonces, Muy bueno. cada israelita tenía que matar a 4. Wow. Ahora, Dios le dice a Gedeón, le dice, ¿sabes qué? Habla con los muchachos y aquel que tenga miedo, aquel que quiera volver, que vuelva. Y volvieron 22.000 y quedaron solamente 10.000. Es decir, la estadística era Más de 13,5 soldados a 1. Es decir, un israelita debía matar a 13,5 enemigos para poder ganar la guerra. Yeah. Aún así, Dios le dice, ¿sabes qué? Son muchos. Wow. Y finalmente quedan 300. Y la estadística era que un israelita debía matar a 450 Wow. enemigos. Es decir, era una cosa de Eso es locos. imposible. Imposible. Y ahí es donde vemos la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que le dio la victoria a estos 300 valientes. Exacto. Pero no fue una victoria porque ellos ganaron, sino que Dios ganó la victoria. Jehová de los ejércitos fue el que llevó la victoria al pueblo de Israel. Eso realmente es una palabra y un mensaje así totalmente potencial para aquellos que también estamos quizás en una formación de iglesias pequeñas, donde quizás están en el fondo allá de la ciudad, donde quizás nadie te pesca, nadie te escucha. Ahí hay una gran enseñanza. Yo quiero entregar un mensaje a aquellos pastores que quizás están con una congregación de 15, 20 personas. No tengan miedo, sigan adelante. Lo importante es estar haciendo la voluntad de Dios. El éxito no significa cantidad. El éxito significa hacer la voluntad de Dios. Y si Dios te colocó en ese lugar es porque Dios sabe que tú puedes hacer su voluntad en ese lugar. Entonces yo te animo a que tú puedas seguir adelante. Vuelvo a decir, de poco se puede hacer mucho. Nosotros en Iglesia Uno Más es una iglesia que se está formando, una iglesia que estamos haciendo cosas nuevas, creativas, Así es. pero tampoco somos muchos. Exacto. Tampoco somos muchos. Y estamos metiendo harto ruido. Y es porque hay gente que tiene el llamado, Claro. gente que sabe que hacer la voluntad de Dios es predicar la palabra del Señor. Así que yo te animo a que sigas adelante. La cantidad no es éxito. La cantidad sí tenemos que buscar cantidad. Exacto. Sí, Porque Dios nos llamó a predicar. Y tenemos que entre más personas llegan a los pies de Cristo, Mejor. mejor. Pero no te confundas. Porque muchas personas pueden decir, yo no soy exitoso ministerialmente porque tengo una iglesia pequeña. No. El éxito no va por ahí. Exacto. No Tenemos se que olvide. seguir predicando para llegar a ser una iglesia grande, sí, eso sí. Pero el éxito no es eso. El éxito es hacer la voluntad de Dios. Ahora, viendo un poco, vimos estos ejemplos en la Biblia, ¿cierto? Y cómo las cosas se pueden medir la calidad de otra forma, pero ¿cómo crece una iglesia de calidad? Porque eso igual es importante, porque vimos algunos puntos que tenemos que tener esto y lo otro, ¿cierto? Pero ¿cómo hoy día crece una iglesia de calidad? Bueno, uno puede decir muchas cosas, Ujú. pero la Biblia nos enseña en Hechos cómo creció la iglesia. Eso es buena referencia. Y la iglesia creció con 4 características. Pueden haber muchos más, Claro. pero yo quiero nombrar 4. Primero es que la iglesia creció con los líderes entregando tiempo al ministerio.
Ok. Recuerda que en un momento los apóstoles dijeron, juntemos a personas que nos ayuden a la obra ministerial para que nosotros nos dediquemos a dos cosas, Ok. a la palabra y a la La oración. oración. Bien. Lamentablemente, muchas iglesias, los pastores, están tan estresados con el ministerio porque andan apagando incendios Mm, en todo momento y no se preocupan de lo más importante que es la palabra y la oración. ok. Entonces, una iglesia de calidad es la iglesia donde el pastor entiende cuál es su propósito, cuál es su llamado, y su llamado no es estar apagando incendios. Dios no te llamó de bombero, ¿ok? Dios te llamó para que fueses el hombre de Dios que traiga palabra de Dios y que estés en oración, en búsqueda, en presencia. Efectivamente, el pastor está para poder consolar, para poder ministrar, para poder ayudar a la gente, pero no es la labor principal del pastor. El pastor tiene que estar, ¿cierto?, teniendo intimidad con Dios, porque todo lo demás va a venir añadido. Exacto. Ahora yo creo que también juega un papel importante es el hecho de delegar, donde hay un pastor, un líder que delega hacia los demás, también es un descanso para él y puede ganar tiempo de calidad. Estamos hablando Sí. de calidad, ¿cierto? Donde ese tiempo de calidad va a ser transmitido hacia los demás, hacia la membresía, ¿no? Efectivamente, porque por eso vemos a pastores que se estresan, están estresados. Bueno, el ministerio es estresante. Exacto. No digo que solamente por eso. Ser pastor es un peso, es una carga. De hecho, lo vimos en otros capítulos donde Sí. la labor del pastor es uno de los 7 trabajos más estresantes que tiene el Exacto. mundo. Porque es estresante, pero no lo estresemos más de lo que es. Ujú, exacto. Descansemos en gente, líderes, formemos discípulos y ellos deberían estar haciendo esas cosas. Y yo como pastor preocuparme de la oración, de la búsqueda, de la presencia del Claro. Señor y preocuparse de otros temas quizás más complejos, más delicados. Ahora, otro punto ahí también para agregar, yo creo que son las señales y los milagros. ¿Qué tú crees? Sí, En sí, las sí. iglesias donde hay, o mejor dicho, donde no pasa nada, también es una señal de que quizá no se está yendo por el camino correcto, ¿no? Sí, y es justamente lo que pasó con Hechos, Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué la iglesia crecía? Porque habían señales y milagros. Ok. Ahora, también no nos confundamos con eso. O sea, en las iglesias hay señales y milagros. Uno puede decir, no, es que no hay milagros, porque no se resucita a una persona que esté muerta, o que una persona que esté ciega no se le devuelve la vista, o otros tipos de milagros. Hay milagros que tú no te das ni cuenta. O sea, esa persona que estaba en la droga, que estaba en el alcohol, y Dios lo llama, lo limpia, lo restaura, ese es un milagro. Que yo creo que tenemos que nosotros aprender a percibir esos milagros, Claro. porque muchas veces, o sea, la mayoría de la gente quiere ver lo fantástico, ¿cierto? Quiere ver las El luces. fuego, Claro, quiero ver lo sorprendente, lo que me emocione, pero hay cosas que son más importantes y más trascendentes muchas veces que quizá algo tan así, tan espampanante, ¿cierto? Que justamente dices tú, que Dios saque, porque el poder de Dios lo puede hacer y lo ha hecho y lo sigue haciendo. Alguien hundido en las drogas, donde ni siquiera la medicación, ni psicólogos, ni terapeutas pueden hacerlo, pero sí el poder de Dios llega y lo transforma. Y eso es mucho más impactante y trae una bendición mucho más amplia hacia sus familiares, hacia la gente que lo conoce, ¿cierto? Sí. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que aprender a diferenciar estas señales, estos milagros. Sí, bueno, y también hay milagros, ¿cierto? Visuales, que eso tiene que estar, y eso Claro. está vigente hoy en día, porque nosotros, el mismo poder que tuvieron los apóstoles fue el mismo poder que tenemos nosotros, que nos dejó el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Así es. El tema es que nosotros no estamos buscando esa presencia de Dios, Claro. la llenura, ¿cierto? Esa chequiná que habla la Biblia, Claro. que es a través de la oración, porque la oración que provoca poder. Ujú. Eso es lo que Exacto. provoca la oración, porque la oración es la intimidad que tenemos con Dios, meternos, ¿cierto?, en su presencia, y eso finalmente provoca el poder, y que el Espíritu Santo obra cuando oramos por los enfermos. Exacto. Y todo creo que redunda lo mismo, es un tiempo de calidad. Cuando el líder y nosotros como iglesia dedicamos un tiempo de calidad a la oración, al estudio de la palabra, a hacer esto, a simplemente quizás ver, oye, no estamos haciendo las cosas bien. También es dedicarle tiempo de calidad al crecimiento de la obra. Sí. Otra de las cosas que ayuda a que las iglesias crezcan son las conexiones divinas.
las conexiones divinas que le llamo yo, pero son conexiones con personas que puedan ayudarte en tu ministerio. ¿Ok? Las iglesias solas son las iglesias que están propensas a caer, son están propensas a desistir del ministerio. Todo pastor necesita ser administrado por otro. Una iglesia tiene que estar bajo cobertura. Una iglesia tiene que estar bajo una denominación, pero tiene que haber alguien que te esté ministrando, que te esté guiando, que te esté diciendo, ¿sabes qué? Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Cuando somos llaneros solitarios, estamos propensos a que el enemigo caiga y nos devore. Fíjate que los depredadores no atacan la manada. Los depredadores atacan a aquel que va quedando atrás. ¿Por qué? Porque va quedando solo y es presa fácil. Claro. Entonces nosotros, una de las características de la iglesia del Señor Jesucristo es que tenemos que estar en manada, en comunidad. No podemos quedarnos atrás. Entonces las conexiones ayudan a eso. Okay. Porque los pastores o líderes habitualmente están ayudando a otros. Pero ¿quién lo ayuda a él? Claro. Sí, ¿verdad? Sí, necesita esa contraparte, ese hombro donde se pueda apoyar, Entonces, las conexiones son súper importantes para el crecimiento de una iglesia sana. Bueno, y como uno de los últimos puntos que creo que también es muy importante que lo tengamos que tocar es sobre el mensaje de la iglesia, ¿cierto? El mensaje que transmite la iglesia hacia las personas, hacia los oyentes, la gente que necesita escuchar. Bien como tú decías, en los Hechos ahí dice claramente cuando Pedro, ¿cierto?, da su primer discurso donde dice que se convirtieron más de 3.000 personas sin contar los niños y mujeres. O sea, fue un mensaje potente, uno de los primeros. Y vemos que fue un mensaje donde se habló de simplemente... Y se convirtieron 3.000 personas. Sí, 3.000 personas. Fue Jesús, la salvación, Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la resurrección, el perdón de los pecados, el arrepentimiento. Y ya. Y ese fue el mensaje de los apóstoles. Jesús sana, Jesús liberta, Jesús restaura y Jesús volverá. Exacto. Ese es el mensaje de la iglesia. Muchas veces las iglesias están llevando mensajes emocionales, mensajes terapéuticos, mensajes comerciales, como decías tú hace un momento atrás, y eso no ayuda, no edifica. No edifica. Si el mensaje de la iglesia tiene que ser cristocéntrico. Okay. Jesús sana, Jesús liberta, Jesús restaura y Jesús volverá. Y de eso tenemos que tomarnos, porque es Jesús quien hace el milagro. Claro, exacto, sí. Que muchas veces, claro, cuando se camufla mucho el mensaje con el ansia, ¿cierto?, de ganar más cantidad de personas, con el ansia de caer bien al oyente, ¿cierto?, de no atacar directamente con la necesidad de la persona que es Cristo. Se diluye y ahí es cuando uno percibe esas cosas. Efectivamente. Y en esas cosas tenemos que cuidar en cuanto a la exposición del mensaje. Tengamos un mensaje claro, un mensaje cristocéntrico. Efectivamente. Y bueno, y solamente a modo de resumen, ¿ya? Y quiero volver a recalcarlo, la calidad y la cantidad tienen que ir juntas. De hecho, debería ir calidad, porque la calidad lleva a cantidad, pero tienen que ir en crecimiento juntos, ¿ok? Porque si se pierde uno del otro, es ahí donde está el problema. Bien, y como para ir terminando, recordar que el Señor Jesucristo nos llamó a predicar su palabra. Por tanto, tenemos que buscar crecer, y eso es bueno crecer, no es malo crecer, pero tenemos que crecer en cantidad y en calidad. Así es, sí. Bueno, eso es un poco también la invitación a todo esto, ¿cierto? Que a través de los puntos que hemos tratado, que hemos tocado, que podamos meditar en esto. ¿Y cuál es el llamado? No es el llamado a tener números, a tener cantidad, no a ser la popularidad de la ciudad, sino en la calidad. Y la calidad uno la gana haciendo la voluntad de Dios. Así que, bueno, queremos invitarlos también, como todos los capítulos, a que sigan nuestras redes. Estamos en YouTube, en Instagram, ¿cierto?, como Iglesia Uno Más, y también en Spotify, para poder escuchar todo esto en audio, todo este capítulo. Bueno, ¿y qué tendremos para el próximo capítulo, Jimmy? El próximo capítulo vamos a estar hablando cómo la iglesia tiene que tener raíces espirituales profundas y un alcance amplio. Perfecto. Así que no se lo pierdan, estén conectados allí, que se viene con mucho material. Y bueno, nosotros, como les decíamos, estamos muy contentos con esta temática y con la participación de ustedes.
Bueno, recordar a aquellas personas que nos están viendo y no se están congregando. Bueno, nadie se está congregando hoy en día, para ser franco, pero no tiene una iglesia, no tiene una comunidad, y que coincidentemente el Espíritu Santo llevó a que hoy nos veas. Quiero invitarte a que nos puedas escribir un mensaje, nosotros te vamos a responder. Somos una iglesia que queremos predicar la sana doctrina, estamos con toda la pasión de poder ganar almas para Cristo y queremos ser de bendición para tu vida. Bueno, te dejamos la invitación a que nos puedas dejar un mensaje por interno, así que bienvenidos. Muy bien, nos despedimos entonces, Jimmy, será hasta la próxima, que estén bien, chao. Chao.